muy intenso que felicito al doctor Elías y a ustedes, diario de noticias, entiendo así ya, toda una extraordinaria página que es forojurídico.mx. Estamos inaugurando nuestro portal de noticias y es el portal en donde concentramos todos los contenidos de los últimos 14 años y ahora la dirección es forojurídico.mx. No, pues yo muy agradecida y para que me puedan por favor ver ya la entrevista cuando salga con los medios, con su página, ¿verdad? E impresa en la revista. Yo siempre les comparto y les presumo a Foro Jurídico porque son un medio de comunicación muy serio y muy prestigiado. Entonces estoy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Además siempre la idea es traer a los especialistas para que nos platiquemos. Gracias. Entrando en materia, si nos puedes dar una breve explicación de cuál ha sido el proceso del famoso de la Fiscalía que hoy se está peleando en México. Mira, ha sido bastante interesante. Yo los felicito porque este tema es trascendental para el país, porque se ha hecho de manera paralela tanto esfuerzos a nivel federal como a nivel local. Sin embargo, estos esfuerzos han sido poco armoniosos entre sí y muchas veces de manera de forma únicamente para cambiar ya sea a las personas, pero no como se establece la ley. O sea, han movido los procedimientos para hacerlo a modo. Sí, porque la Constitución es muy clara. Hay un decreto del 10 de febrero de 2014, repito, 10 de febrero de 2014, donde ya desde ese año se tenía previsto varias reformas, entre esas el artículo 102 apartado A, que es muy interesante y que establece ciertas reglas muy claras, poco comprendidas en este momento y que implican y dan la pauta a su vez para una transformación institucional y no solamente en la infraestructura y en las estructuras físicas que puede tener una institución, sino en la forma, en la legislación, en las personas. ¿Qué dice el artículo? Mira, qué bueno que la discusión, ¿no? Esa es la discusión. Mira, mucho se ha dicho y respetamos y admiramos a todas las organizaciones que, pues, de manera en equipo y uno a ellas están luchando por un cambio ciudadano, pero hay que ver qué es lo que establece el artículo 102 apartado A. Y el artículo 102 apartado A establece las bases para seleccionar al fiscal general de la República, hombre o mujer, así como también ver todas las reglas básicas para la elección, en todo caso y funcionamiento, de un fiscal anticorrupción. Y en ese sentido, es el fiscal general y fiscal anticorrupción, así es. Y también determina el tiempo que va a durar. Por supuesto, que es un cargo de varios años y que además te lleva ya a establecer las bases. Por ejemplo, como número 1, establece de manera general cuál es el perfil en la edad, en la honorabilidad de esta persona, hombre o mujer, que ocupe la posición tan relevante para el país. Nos establece también esta autonomía que va a tener tanto patrimonial, la personalidad jurídica propia y esta capacidad de decisión y funciones inclusive de una fiscalía general. Y de manera general te establece también cuál va a ser la división, cuál va a ser la estructura. Entre otras cosas te dice que va a haber 2 fiscalías especializadas. La primera en materia electoral y la segunda precisamente en materia de anticorrupción. Es decir, la fiscalía especializada, como esta otra, en Sistema Nacional Anticorrupción. Déjame entender entonces, ¿el fiscal general tiene 2 fiscalías? Así es, como se establece en la reforma. Tendrá como base, puede haber otras entrañas, otra división. De hecho, eso es lo importante de la Constitución, que se vea como una ley sustantiva que debe ser general. Y de ahí la necesidad obligada de revisar la ley orgánica que se tiene ahorita, porque es obligación de una ley adjetiva, como es urgentemente la ley general, para que te establezca qué otras ramificaciones. Pero sí, regresando al punto que te preguntabas, el artículo 102 apartado A establece, además del perfil, la estructura general de la Procuraduría, ya fiscalía, donde te dice que debe haber 2 fiscalías especializadas en materia electoral y en materia anticorrupción. ¿Cuál es la atribución de esta fiscalía? Porque también es importante entender cuál es la diferencia entre una procuraduría y por qué se convierte en una fiscalía. Eso es muy importante porque
Te puedo compartir incluso que mi expertise, que es mi pasión también, además de transparencia, anticorrupción, que es justicia penal, tiene atribuciones bastante amplias, acorde al nuevo sistema de justicia penal. Y por eso yo platico con ustedes, amigos y amigas, siempre el sentido de asimilar los tres temas, anticorrupción, transparencia y justicia penal, de manera transversal. ¿Por qué? Pues una atribución muy importante que incluso se contiene en la Ley General de Transparencia, fíjate, poco conocida, es que el fiscal general de la República, hombre o mujer, podrá reservar los datos que necesite durante toda la investigación. Y eso fue materia de mi comparecencia, porque tú sabes que yo tengo un cargo pro bono como para servir a mi país, es un cargo que no cobro un centavo, como consejera honorífica en materia de transparencia, y también comparecí como candidata a comisionada del INAI. Y en ambos temas, las preguntas que se me hicieron, y mi tema de propuesta fue también es hablar cuáles son las limitantes y las facultades amplias, hasta dónde puede, en materia, por ejemplo, de delincuencia organizada y cualquier otra que considere un fiscal general, hombre o mujer, reservar. De acuerdo a la Ley General, el fiscal podrá reservar cualquier dato que considere que se puede perder, puede estar en peligro durante la investigación. Pero, sin embargo, en materia de justicia penal, el Código Nacional sí te establece, ahí por artículos 218, 219 y 220, entre otros, cuáles son las limitantes. Y te dice, a ver, aunque seas el fiscal, tengas esta personalidad jurídica, este patrimonio propio, esta autonomía de la que hablas incluso para tomar decisiones, no solamente el presupuesto, tienes que considerar que en una investigación, aunque la Ley General de Transparencia te refiera que puede reservar, el código dice, a partir de la vinculación a proceso, que estamos todavía en la investigación, en la etapa primera, puede reservar solo algunos datos. Y ya en la segunda etapa, que ya estamos antes del juicio, entonces ahí podrá reservar nada. Esto es, ya presentado el fiscal general a través de su equipo una acusación, claro, no puede reservarte nada. ¿Qué me preocupa? Que si el perfil de un fiscal general no tiene ni idea y no conoce, hombre o mujer, del sistema penal acusatorio, adiós prueba anticipada, adiós reserva de datos, adiós al respecto a lo que contiene el artículo 6º constitucional, donde se establece el derecho humano del acceso a la información en equilibrio con la protección de datos. Esto me lleva a dos preguntas. La primera es, las personas que está proponiendo López Obrador vienen del sistema pasado, ¿cierto? No conozco el perfil acierto, más que lo que los medios de comunicación dan. Sí. O sea, pero basado en eso, o sea, tenemos a Batis, o sea, tenemos dos ex procuradores de la Ciudad de México que estuvieron con López Obrador hace 15 años como parte de las fiscalías. No conocen el nuevo sistema penal acusatorio. Entonces eso metería en problemas, si es que se logra que ellos queden, metería, digamos, en ciertos problemas al sistema. Y la otra pregunta, dices que tiene dos fiscalías, la Fiscalía General. ¿Cómo logra hacer su trabajo? Porque una es anticorrupción y la otra es electoral. Y su atribución básica, ¿cómo la aterriza? ¿Cómo la hace? De ahí la necesidad de aterrizarlas con la ley orgánica de la Procuraduría, ya no como un parche como la que se tiene ahorita presentada como la iniciativa oficial, sino como una abrogación de la ley actual de Procuración de Justicia, la ley orgánica, propiamente dicho, entre otras, y crear de nuevo una ley orgánica. ¿Por qué? Y reglamentos. ¿Por qué? Porque efectivamente ya no es una estructura vertical, sino una coordinación horizontal. ¿Por qué? Porque finalmente, aunque sea fiscalía especializada en materia electoral, forzosamente tendrá que coordinarse, porque de ciertas investigaciones pueden ser datos muy interesantes que por supuesto que tienen que ver con corrupción. La coordinación tiene que ser ya en un ámbito horizontal. Y de ahí te quiero compartir, propiamente, bueno, la PGR es dueña de esta información que yo le trabajé, pero sin decirte exactamente cuál, yo te comparto y estoy muy agradecida de haber trabajado con la PGR, porque el último proyecto que trabajé, pues precisamente se me encomendó, se me instruyó trabajar la transformación de la Oficialía Mayor como parte de una fiscalía. Y vaya que la Oficialía Mayor es un área central, pues, de los recursos. Y ahí yo presenté 3 propuestas de estructura para la Fiscalía General, y entre esas 3 también había 2 propuestas que dejé listas para la transformación de esta Oficialía Mayor, donde inclusive ya se tomaba a un INACIPE como parte de un ente con toda la personalidad y la autonomía que requiere una fiscalía. ¿Por qué te lo comento? Porque
fue un reto bastante complejo, pero muy importante en mi vida profesional, el establecer toda la estructura que tiene una Procuraduría General que dar. Lo digo con cariño, un monstruo impresionante y hermoso. No es nada más escoger a alguien. Es más, escojas al mismo Mr. o Mrs. Perfecto, no lo va a poder. No va a poder. Si la nueva administración quiere tener éxito, tiene que pensar en que primero la estructura, abrir la convocatoria, que es lo que me gusta compartirte después, y de ahí determinar y que la sociedad, que es una de las reformas constitucionales, que la sociedad participe, pues que legitime, porque una estructura de las dos fiscalías tiene que salir de manera horizontal, y aun y cuando tenga unas áreas, algunas o varias de manera vertical, tiene siempre que formarse en una autonomía y para un funcionamiento acorde y moderno a las necesidades de una Procuraduría de manera horizontal, no solamente intra, sino también interinstitucional, que eso ha sido un reto bien importante también. Ahora bien, con eso que nos estás diciendo, esta otra oferta que ha hecho con el nuevo consejero jurídico de la presidencia, cuando habla de reformas para convertir delitos, una serie de actividades que no están nominadas como delitos graves, ¿queda en medio de todo esto? Eso es un verdadero, aunque respeto, ya hablo a título personal, yo no pertenezco a ningún partido político, tú lo sabes, soy una abogada que aunque he litigado en materia penal en ambos sistemas, me apasiona la investigación y la academia, pero es un verdadero error. Mira, yo te diría, y esto con la experiencia que tuve como redactora y analista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el reto inmediato para ellos es crear y armonizar y exponer, homologar, armonizar, como sí lo hicimos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Único. ¿Por qué? Porque en el Código Penal Único tendrías que analizar qué delitos, qué penas, qué sí y qué no se va a incluir. ¿Me explico? Porque en un sistema acusatorio, aún y cuando tú quieras combatir la corrupción, no puedes pensar que castigar la corrupción puede ser, por ejemplo, ponerla como delito grave y que entonces todo el mundo vaya a la cárcel. Porque te quiero compartir que las leyes, el paquete que ya está aprobado, que ya está en materia de anticorrupción, listo, vigente y demás, tiene muchas disposiciones bastante rígidas y que hay mucha gente que como funcionarios, ellos al seguir órdenes ni siquiera saben que están cometiendo un delito. Me queda claro que todos sabemos que el que no lo sepa no te exime de la responsabilidad, pero creo que falta muchísimo en poder armonizar, poder capacitar, poder difundir, socializar con la gente, con todos, no solamente los abogados. Y entonces ya la primera ruta te diría es, a ver, vamos a abrir a todos el Código Penal Único. Vamos a ver qué delitos quedan como graves y cuáles no. Vamos a ver si en materia de corrupción, cuáles establecen, o cómo queda establecido y cómo vas a sancionarlo y cuáles son las medidas. Y de ahí analizar toda la parte del Sistema Nacional de Anticorrupción, en qué sentido, la estructura. Eso es urgente. Antes de que escojas a alguien, a ver, el artículo 102 apartado A me dice que hay 2 fiscales especializadas. ¿Cómo las voy a unir? Digo, yo en más de año y medio, pero fue año y medio de trabajo intenso, 3 de la mañana, N cantidad, 3 propuestas de estructura. Y eso faltaba todavía socializarlo, porque PGR tiene pies y cabeza por todo. O sea, y que realmente las armonices de manera que sea la clave, funcional. Y hay una clave bien importante en la investigación, dada la amplitud y autonomía que tendrá un fiscal. Las facultades están impresionantemente amplias. Esto es, en las investigaciones, uno de los retos más fuertes en las procuradurías, incluso antes de hablar de fiscalías, tú lo sabes, amigo, es la coordinación en gestión, en el sistema de comunicación. ¿Por qué? Porque llegas a denunciar un delito, llegas a querellarte y resulta que para ver antecedentes de una persona, para saber si tuvo una salida alternativa o no, bueno, para saber si se llama Pedro o Juana, ¿me explicó? El MP te dice, oye, ya pedí, pero me da la carpeta en 3 semanas. No me pasan el desglose. Entonces, ¿el delincuente qué hace? O la persona investigada, pues me voy, no me aplicas medida cautelar. Entonces, eso se refiere verdaderamente a la puerta giratoria. No se refiere a que el sistema no funcione. Entonces, en la estructura, que es el número 1,
¿no? Después de revisar un código penal. 2, revisar el modelo de gestión que sea más horizontal, y aunque tengas 2, precisamente son 2 por eso. Porque si pones muchas vertientes verticales, pierdes el control tanto intra como interinstitucional. Abrogar, yo diría, la ley actual, incluso la presentada como oficial, como esta propuesta de ley orgánica, y la que tenemos vigente pero aún con reformas, no son funcionales para una fiscalía, porque incluso las exigencias a funcionarios no son acordes a las exigencias de las leyes actuales en materia de anticorrupción, ni de transparencia ni de justicia penal. Yo creo que esto que nos contas es muy importante, porque lo que está sucediendo es que todo el mundo ve el tema sobre la anticorrupción, si se defiende o no se defienden los actos de corrupción del gobierno que sale, o si se van a castigar los actos de corrupción de los gobiernos, de las personas que andan en el nuevo gobierno. Pero más allá de eso, esta parte está olvidada. Claro. Y se quiere ver como parches. Pero bueno, nos hablabas de la reforma del Así es. Esa está perfectamente estructurada. Viene un cambio en el último año. Vino una nueva modificación. ¿Quién mete esa nueva modificación? ¿Quién pide esa modificación? Pero también es importante entender ese contexto. Las modificaciones siempre es muy raro, o sería como muy difícil, en mi experiencia legislativa como participante en un Código Nacional que fue una labor titánica de 4 años, ver quién exactamente puso qué, porque finalmente empieza un cabildeo legislativo, un tipo de socialización, pero finalmente hay muchas propuestas personales que tienden a opacar el esfuerzo legal o el camino transparente o el camino que se debe seguir. Por ejemplo, lo que a mí me sorprende hablando de esta reforma en ciertos apartado A es que es muy clara las fracciones. La fracción primera para elegir al fiscal o a la fiscal está clarito, y sin embargo no lo vemos. Fíjate, dice la fracción primera y la segunda y te vas así. O sea, primero se debe conformar el Senado de la República. Ya salieron los medios de comunicación que 2 partidos se van a empezar a reunir, entiendo, a partir de septiembre para empezar a hablar. Los felicito por que se van a abrir por este tema. Entonces, lo primero es conformar al Senado de la República. Ya conformado, dice la reforma en la Constitución, ya el 102 como está vigente, de no tener un fiscal, una designación del fiscal ya formal, entonces el Senado va a hacer una propuesta de al menos 10 candidatos. Déjame hacer un paréntesis. Cuando hablas de que esté nombrado, quiere decir que en la ley actual hay una designación que el presidente podría hacer bajo este procedimiento. Claro. Que no ha hecho el presidente. Pero lo podría hacer. Lo podría hacer. Y si nombrara a una persona, esa persona, según el artículo 102, queda 9 años. Sí, pero si lo hace aprovechando esa fracción, te voy a augurar algo. Estás incumpliendo y estás violando otras disposiciones que también son parte de la reforma y ley vigente de la Constitución. Porque entre esas reformas y como parte del sistema, la estructura de anticorrupción, tú estarás de acuerdo que se establece un comité ciudadano. Que ya está formado. Que ya está formado y que no lo puedes sacar y que debe funcionar, que funcione con recursos. O sea, las organizaciones civiles no son malas, de veras. La verdad es que, si bien es cierto, faltan muchas labores en materia de transparencia, pero yo creo que la sociedad es la que debe siempre legitimar. Por ejemplo, en paréntesis te cuento, yo recomendaría incluso que se hiciera, en la fracción que te voy a platicar ahorita, que se abriera, y si se abriera por parte del Senado, como nos escogieron a los candidatos a consejeros, ¿sabes qué hicimos? Nosotros hicimos personalmente, no podía ir nadie, yo por eso presumo esa elección, porque fue muy transparente. Fíjate, consejeros en materia de transparencia, no cobramos un centavo, pero se hizo de manera muy transparente y vamos con cariño, Fíjate, primero se hace la convocatoria y se publica. Los requisitos se publican en el diario oficial. Aquí tienen los requisitos de un fiscal general. Puedes ponerlos y agregar los que tú quieras, si vas a poder determinar y filtrar a las personas que tú quieras, que sean los mejores y las mejores, ¿no? Y entonces íbamos personalmente a entregar al Senado hasta mi cartilla de vacunación, te lo juro. O sea, mi título, mis originales, mis cédulas, todo. Y a todas las personas que yo puse de contactos, a todas les hablaron, Todos me hablaron, oye, ya me hablaron, Cristal. Sí. Y entonces después comparecimos ante el Senado y había personal académico y ciudadano.
Y eso es importante porque nos preguntaron, nos evaluaron en conocimientos, no a puerta cerrada, fue a puerta abierta. Y yo me acuerdo que en una ocasión una legisladora leí mi currículum y me dijo, a ver, usted puso en hoja tal y tal y tal y tal, pero a ver, voy a saber si usted sabe transparencia, que la quiero mucho, una senadora. Entonces me di cuenta que la gente sí había leído mis antecedentes. Además, los como candidata comisionada y los consejeros, cuando éramos candidatos, participamos con una carta de intención y una propuesta de mi plan de trabajo. Es que hay que ser serios en el país. México es un país muy rico y merece respeto. Entonces, una propuesta, y sobre esa propuesta me preguntaban. Yo, por ejemplo, hablé del equilibrio que debe haber entre datos personales y acceso a la información, pero para proteger a víctimas y a testigos en las videograbaciones de las audiencias de juicios orales, ¿no? Y las demás en la etapa primera y segunda. Y sobre eso me preguntaron senadores, académicos, de sociedad civil, todo el mundo. Y ese proceso es el que se tiene que aplicar para este mismo lista de 10 personas. Y se puede, porque dice que si el presidente no lo nombra, que es un tiempo, mira, si se quiere legitimar, lo digo a título ciudadano, lo debe hacer de manera transparente. Porque el 102 te dice después que de no haber en ese momento uno nombrado, entonces el Senado propone al menos 10. Y yo te diría que la abran a todos y que los más capaces sean los que participen. ¡Qué bueno! Tú sabes que una convocatoria entre más participantes es más exigente la... Oye, qué bueno, es un perfil de 9 años. Es una oportunidad con una autonomía patrimonial, personalidad jurídica. Es el encargado de llevar al éxito y al funcionamiento el sistema penal acusatorio y sancionar con criterio jurídico las acciones de anticorrupción. Se lo debemos al país, la gente está harta. Y lo electoral, bueno, en sus tiempos, ¿no? Que es cada 3 años y cada año se vaya dando a nivel nacional. Entonces, pero a veces le damos más peso a lo electoral, ¿no? Claro, y además lo triste que yo siempre los invito a que lo vean el nuevo sistema es que sea de manera transparente. ¿Cuántas veces, sin decir partidos ni nada, dices que lo acusan de tal, te acusan de tal? Eso es muy bajo, porque en el sistema penal acusatorio todos entendemos que cualquier persona por molerte te puede investigar de lo que quiera, pero toda persona goza la presunción de inocencia. El fiscal tiene que ser una persona, hombre o mujer, muy centrada o muy centrado, que conozca perfecto el funcionamiento del procedimiento nuevo, que ayude e incluso que le meta lápiz a la ley orgánica, que sepa del cabildo legislativo y que proponga, porque fíjate qué delicado. El 102 dice que el fiscal general, el fiscal anticorrupción van a escoger a las personas que trabajan con ellos. Entonces la gente necesita saber que va a haber una imparcialidad, una objetividad de las investigaciones. Y el Senado, te decía, lo digo como lo dice la ley, no es de anuncios ni de nada. El Senado propone al menos 10 y puede entrar, por supuesto, la terna que proponga el presidente electo. Lo puede proponer. Y entonces cabe perfecto con lo que está redactado ahorita en el 102 apartado A, que el Senado, y les haría muy buena legitimación, una verdadera paloma de hacer las cosas bien, que abra la convocatoria como con la selección de consejeros honoríficos en el INAI, como los consejeros en materia para el Banco de México, por ejemplo. O sea, tú sabes que hay formas de seleccionar que si las abres, entonces sí cumples, el Senado cumpliría, y el presidente y todas las personas que estén involucradas en este proceso con las reformas, porque hubo muchas reformas en materia de anticorrupción. Y entre esos artículos pues está la estructura que decíamos nosotros, esta creación que ya está actuando y participando de manera muy inteligente, muy interesante, el Comité Anticorrupción. Son ciudadanos, entonces ellos pueden participar en las comparecencias y seleccionar y decir no, y no contestó, y evaluar con conocimientos y, muy importante, competencias. Ahora, si se llega a este procedimiento, y ojalá se haga, pero si el Senado escoge, no importa cuál sea el procedimiento, manda la lista y se designa, ¿se cumple o no se cumple la ley? Parcialmente, porque yo diría, para que se cumpliera, tendría que abrir un escenario para que participe el comité ciudadano. Y entonces para eso, lo más transparente, lo más limpio, lo correcto y lo ético, hablando de que una de las
compromisos, ¿no? De los ejes por el Ejecutivo fue el Comité de Ética, las reglas en materia, un código de ética, las reglas de integridad. O sea, es que todo tiene que cuadrar, no solamente es una unilateralidad, o sea, no es unilateral, tenemos que ver, a ver, ¿cómo hago que las reformas, estos 14 artículos o más que se reformaron, estas 3 instituciones, desde la función pública, el tribunal, ¿no? Toda la parte de las reformas, el comité anticorrupción, que participen, porque ellos son parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Transparencia no es ajena, por supuesto, es precisamente también en temas en materia de transparencia. Y entonces, te diría, parcialmente se cumpliría, porque tendrían que abrir, ¿cómo puedes hacer que el comité anticorrupción conformado por ciudadanos pueda participar? Pues si tú eliges como Senado a los que tú quieras, a Juan Pérez o a María González o a quien quieras, pero ¿cómo van a poder ellos a participar? No pueden si no se hace una comparecencia o una convocatoria, que fue, yo te lo digo, como experimento vivo, de que somos la primera y hasta ahorita la única generación de consejeros consultivos en materia de transparencia. Y literal, te expliqué la forma de los papeles, la forma de... Bueno, todavía los finalistas los publicaron en una lista en los diarios de mayor circulación y nos decían que si alguien no era honorable, pues que lo dijera, ¿no? Y las audiencias eran públicas, podías entrar tú quien quisiera. Sí. Y entonces, a mí, yo te puedo decir mi experiencia. Cuando yo estaba, y lo comparto con cariño porque a mí personas me decían, es que tú das miles de conferencias, le digo, pues me puse nerviosa. Porque estar delante de todos los senadores y de la sociedad civil y académicos en la tablita que tienen, ¿no? en el podio, y que te pregunten, a ver, en transparencia, a ver, acceso a la información, y por qué es un derecho humano, y a ver, en justicia penal, y qué hace el fiscal general, cuáles son sus atribuciones. La verdad, te sientes presionada por saber. Y de hecho, cuando tú contestas, es una forma de evaluación muy interesante, porque todos te están escuchando y tú no sabes las preguntas que te hacen. Sí, claro. Sí. ¿No? Es una forma transparente. Entonces yo te diría, no es del Ejecutivo para acá. La forma como está ahorita el avance político, legislativo del país, como están los retos legislativos en materia de transparencia, anticorrupción y justicia penal, te diría, no es el Ejecutivo quien debería proponerlo. Si queremos cumplir con la Constitución, hablando de que estamos, ¿qué nos faltan? ¿Cuántos meses nos faltan? Lo correcto sería que el Senado, porque ya hay nuevos elementos, ya hay nuevas personas. Claro, pero en un momento estamos hablando de que si Morena tiene mayoría y Ricardo Monreal, que es un segundo de a bordo del presidente, entonces puede hacer la lista. Claro, ahora. Va a poner a la gente que el presidente suponemos que le pueda pedir. ¿Cómo lo transparentas? Abriendo la convocatoria, ¿no? Si lo fueran a hacer. Con los demás partidos, ¿no? Si no lo hicieran y sacaran la lista y se la mandaran al presidente Peña y el presidente Peña la regresa con su visto bueno, y queda alguno de los 3 que López Obrador, ¿en dónde queda todo el proceso? Queda como un incumplimiento al espíritu, y más allá del espíritu, queda como un incumplimiento a lo establecido por la Constitución en materia nacional, o sea, en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué lo digo? Porque no solamente se crea ese proceso que vimos en la que se puede abrir al Senado una convocatoria, sino que también se deja a un lado y se incumple con la reforma que permite la participación ciudadana para participar en los temas. Segundo, se deja sin valor, sin ¿Esta futuro. Reforma, ¿hay algún...? Hubo varios artículos de la Constitución que se reformaron, donde en todas ellas, entre los cambios que se establecen, o sea, primero es ya el que investiga, no es uno, sino que uno es el que juzga, otro es el que investiga. ¿Qué otra hay? Las reglas de integridad, el código de ética, la declaración de las declaraciones patrimoniales, el transparentar la lista. O sea, hay muchas reformas. El sexto, por ejemplo, constitucional, que también es importante, que aunque toca transparencia, te dice que toda persona que tenga contratos debe publicar con quién, con qué persona física o moral conocerán estos recursos, con quién lo hacen. O sea, son muchas cosas, y de te puedes ir a muchas leyes en materia de transparencia y corrupción, que enlazadas en sí
tienen esta base constitucional y entre esas bases tenemos ya una estructura acéfala donde está un comité de participación ciudadana que está haciendo muy bien su labor, yo considero, y que si tú no lo legitimas al que quede como fiscal general y fiscal anticorrupción con la participación ciudadana, y no hablo de unas organizaciones,